Muito bom dia a todos. É um prazer ver uma casa quase cheia, muitas caras que eu ainda não conheço e que se calhar nós também ainda não conhecemos, não nos conhecemos a todos. Teremos tempo para o fazer ao longo destes 2 dias em que optamos por nos juntar todos aqui para aprender, para formar esta comunidade também de profissionais que trabalham nesta área da comunicação e da comunicação em igreja. Muito obrigada por terem aceito o convite de estarem estes 2 dias aqui junto do Apostolado de Oração, da Rede Mundial de Oração e também do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui também a moderar esta conversa com o Monsenhor Lúcio Adriano Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. Se inicialmente achávamos que íamos estar perante um teólogo com toda a sua profundidade e com todo o peso que um teólogo habituado a trabalhar na Santa Sé emite e transmite e nos impõe, saibamos que estamos perante um profundo apaixonado pela tecnologia, pela ciência, pelo diálogo entre estas duas ciências e também uma pessoa que é licenciada, que é biomédico, administrador de empresas, professor, teólogo, sacerdote, são já facetas que conhecemos. Tem um profundo percurso muito diverso em diferentes áreas. Isso durante muito tempo ajudou a Igreja na América Latina a comunicar-se, a profissionalizar-se também na sua rede informática. Mais recentemente tem estado pelos corredores da Santa Sé a ajudar a levar a comunicação a outros lados. Se até aos 18 anos o Monsenhor sonhava andar pelos corredores da NASA, hoje em dia é pelos corredores do Vaticano que um bocadinho diferentes, que faz a sua missão e que coloca estes muitos dons que a sua vida lhe tem permitido e que os coloca ao serviço da Santa Sé. Vamos ouvir o Monsenhor Lúcio Adriano Ruiz a falar sobre a imagem, um canal de comunicação com o homem da era digital. Eu vou procurando também aqui traduzir ou ler alguns conteúdos em português que o Monsenhor irá depois também comentar, mas saibamos, se esta parte de exposição é importante, saibamos também que a parte de diálogo é fundamental. Nenhum de nós sabe tudo, estamos aqui todos para aprender uns com os outros, é isso que nos traz aqui, e este diálogo e esta exposição será com toda a certeza muito mais fecunda se todos nós formos apontando algumas dúvidas, questões, interpelações que queiramos fazer, não só sobre a NASA, mas também sobre o Vaticano e sobre a comunicação do Vaticano. Eu dava a palavra ao Monsenhor, então, e pedia-vos depois também que participassem neste nosso diálogo. Antes que nada, gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy contento de poder participar en estas jornadas, compartir este día con ustedes. Lamento mucho no poder hablar el portugués, lo entiendo un poquito porque he estudiado cuando hice mi licenciatura en dogmática con todos los libros de Su Excelencia en uno, así que me conozco todo su pensamiento. Así que, y estaba todo en portugués. Después fui secretario del cardenal Humes, 3 años, pero bueno, de esto ya pasaron 15 años, así que me he olvidado todo mi portugués. Tendría que hacer otra tesis si Su Excelencia escribiese más. Bueno, muchas gracias por este momento. Hablaré todo en español, creo que ustedes entienden, hablaré lentamente. Los PowerPoint están en portugués, así pueden seguir más fácilmente. Yo leeré los míos en español, así que tengo 2 telecomandos. Quindi, si me ven un poco en crisis es porque no sé cuál es cuál. Bueno, bien. Esta era un poquito la idea para hacer un poquito de clima, para entrar en lo que es más que la parte técnica y práctica de lo que nosotros hacemos, que en realidad no es muy distinto de lo que hace todo el mundo, ¿no? Que de todos modos en las preguntas
podemos charlar un poquito. Yo quería contarles un poco lo que dio origen a toda este flujo del trabajo con las imágenes. Un poco el pensamiento del Papa, del equipo, de lo que él nos ha dicho, de cómo las señalaciones que hemos recibido en el tiempo para poder trabajar. Antes que nada, o sea, hablando de él, bueno, quería transmitirle, yo estuve con él antes de ayer, quería transmitirle a todos el saludo, el abrazo y la bendición. Teníamos la intención de hacer un saludito con el teléfono y como siempre la tecnología falla en los momentos justos, no pude porque el teléfono estaba full. Siempre falla todo, ¿no? O sea, pero bueno, tenía la intención, les manda, y como no pudimos hacerlo, subió a su pieza, bajó con unas estampitas que les manda con su cariño para que yo se las dé a cada uno de ustedes como un signo de comunión y de acompañarlos y de estar con ustedes. Así que un saludo y un abrazo de parte del Santo Padre y su bendición. Y entonces comenzamos un poco rápidamente, no sé, tenemos que media hora, 40 minutos. Ok. Veamos quién es quién. Ok, sí. Entonces, una premisa de todo el trabajo. El mundo digital no es un instrumento a utilizar hoy, sino que es un lugar que hay que habitar. Por eso la cuestión no es, la comunicación no es una tecnología que hay que aprender, sino que es un querigma que hay que anunciar. Y si no es un instrumento a usar, sino un lugar a habitar, lo importante son las personas. Las personas que lo habitan y las personas que en este lugar se relacionan. Por eso es importante, es fundamental al momento de plantearnos este transmitir, tener claridad e identidad en nuestro mensaje, claridad e identidad en el mensaje y capacidad y calidad para transmitirlo. Son dos cosas, dos aspectos importantes. Uno referido al mensaje, no puede haber confusión. Otro referido al medio, no puede faltar la calidad. Por eso, digamos, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que lo veremos muy brevemente, después ustedes pueden estudiarlo, ¿no? Digamos, tener en cuenta la cultura en la que vivimos, tener en cuenta la iglesia en la que vivimos en este momento, el mensaje que hay que transmitir, quién debe transmitirlo y el medio a través del cual lo transmitimos. Veamos muy rápidamente estos aspectos. La cultura. ¿Cuáles son las características de esta cultura? Es una cultura que ha tenido un desarrollo tecnológico en los últimos tiempos extremadamente importante y fundamental, donde la tecnología no quedó periférica afuera de la vida o simplemente como un instrumento tipo la licuadora, el lavarropas o para secarme el pelo. No es algo externo, es intrínseco en nuestra realidad. La prueba simplemente muy pequeñita está aquí. En los smartphones o los smart devices tenemos todo. Sacamos la foto, compartimos, tomamos nota, rezamos, hacemos todo. Registramos, dictamos, tenemos el mail.
la Biblia, el derecho canónico, cualquier cosa. La tecnología ha penetrado intrínsecamente en nuestra vida, con la domótica y cada vez más los dispositivos que nos miden la presión, el batito cardíaco, la tecnología, o sea, el cambio tecnológico no es periférico, no es externo, sino que comenzó a ser parte de nuestra realidad. Y esto se ha dado a escala planetaria, porque tanto el mundo que tiene la tecnología como el mundo al que le falta, se ven de todos modos impactados por esta tecnología, porque aún los que no la tienen, la necesitan y de alguna manera la van adquiriendo. Esto ha cambiado las relaciones sociales, intrínsecamente las ha cambiado. La cantidad de información que cambiamos permanentemente, desde la foto al material de estudio, la investigación, el crecimiento de la ciencia, ha dado un cambio que toca los aspectos antropológicos. Porque tocando las relaciones, se toca los aspectos de la persona humana. Y fíjense, para poner simplemente un ejemplo y no hacerlo muy largo, que las tecnologías acercan, una teleconferencia, acerca a los que están lejos y tantas veces alejan a los que están cercas. ¿Cuántas veces vemos en un restaurante una pareja que están comiendo juntos, cada uno con su teléfono, hablando con otros? Están juntos, sin estar. Por eso a esto nosotros le llamamos una nueva cultura y que tiene características que le son propias. Acá yo las enumero, obviamente no las vamos a analizar porque esto sería materia de un encuentro entero, ¿no? Pero yo ahí en mi computadora no veo, así que lo voy a mirar. No, tranquila. Es multimedial, no veo tampoco allá. Es multimedial, es omnipresente, es dinámica, es conectiva porque tiende a conectar no solo las personas, sino todo. El OIT, Internet of Things, tiende a conectar absolutamente todo. Mi camisa con el pantalón, a través de un chip, saben si esta chaqueta es de este pantalón, cuándo fueron lavadas, o sea, tienen una cantidad de información y se conectan, o sea, mi heladera puede tener una cantidad de información para saber si tiene lo que tiene que tener y si lo que tiene me hace bien a mi salud. O sea, es totalmente conectiva. Es... No se ve nada. Asincrónica y deslocalizada. O sea, es sincrónica, pero también es asincrónica. Puede vivir autónomamente y deslocalizada porque está en todos los lugares al modelo Internet, todos nodos separados, pero trabajando todos juntos. Es enciclopédica, es una cultura enciclopédica. Todo el mundo sabe de todo. Fíjense que es el gran terror de los médicos. Cuando uno va al médico, uno le dice, sí, pero voy a tomar metformina. ¿Y de dónde sacó eso? Usted no es diabético. No, pero es que o sea, uno ya va y en Wikipedia uno sabe de teología, de informática, de medicina, de cualquier cosa. Poco y tal vez mal, pero lo sabe. Es informal. La autoridad no es quien tiene la autoridad, sino es el que habla mejor, el que tiene un poder de oratoria que alcanza a convencer a los otros. Y lo vemos en los influencers. Algunos son muy buenos, otros no saben nada, simplemente son capaces y tienen millones. Y otro que es una persona muy santa, muy sabia, como no sabe comunicar, no lo sigue ni su madre, o a lo mejor su madre sí por gentileza, pero tampoco lo entiende. Luego
Claro, si yo viera acá. Genera una sociedad reticular, es lo que decía, estamos divididos en nodos y todos estos nodos están conectados y estamos produciendo una reticulación entre toda la sociedad. Encontré la forma. Sí, claro, yo con mis ojos. La fiabilidad no es descontada. No todo lo que encontramos, y lo encontramos siempre, al menos siempre que tenemos red, es verdadero. Pero nosotros le creemos. Y fíjense que, sin entrar mayormente en argumento, los algoritmos hoy, que son el gran problema de las redes sociales, los algoritmos, los jóvenes dicen tenemos que hablar con los algoritmos, un verdadero problema, ¿no? ¿Por qué? Porque presentan como verdadero lo que todo el mundo va y busca y le hace un clic. Y entonces, cuando uno busca algo en la red, en Google, por ejemplo, aparece en primer lugar, no importa el valor de veracidad, importa que esté ahí, y está ahí porque todos fuimos y hicimos un clic. Y entonces los algoritmos están luchando para quién tiene el clic que vaya a buscar su sitio. Y después ofrece la posibilidad de diálogo intergeneracional y no siempre, también existe la diferencia generacional. Y el digital divide hoy no está más marcado por el problema económico, sino quien sabe manejar mejor los medios. Y entonces tenemos una problemática de diálogo generacional que quien maneja la información sabe hablar y entonces el que no sabe manejar los dispositivos queda fuera. Esta sería un poco nuestra cultura. ¿Y por qué es importante tener en cuenta un poquito estos aspectos? Porque es a esa cultura concreta a la que nosotros tenemos que entrar. Nosotros tenemos que hablarle a gente, y nosotros estamos en esta cultura, que tiene estos criterios, que vive en esta realidad. Veamos ahora las características de la iglesia. Es una iglesia en salida. Es una iglesia que, como nos dice Papa Francisco, que tiene que misionar, tenemos que salir. Pero no es una idea de Papa Francisco, la idea sale de aquí. Vayan hasta los confines de la tierra, vayan y anuncien, vayan y bauticen, vayan. El mandato del Evangelio es, vayan, id. Hay que salir. Claro, hoy Papa Francisco nos insiste un poco más. ¿Qué significa iglesia en salida? Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui, para toda a Igreja. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, doente, pelo fechamento e a comunidade de se agarrar às próprias seguranças. Esto es muy importante. El mandato originario de vayan, id, anunciar, hoy lo repite Papa Francisco de una manera muy particular. Fíjense que nos llamó a todos la atención la primera vez, en el primer Pentecostés que celebró, donde sacó esta idea. Prefiero una iglesia lastimada, herida porque sale, que una iglesia enferma porque se queda adentro. El concepto de que nos podemos herir, nos podemos lastimar, que es un concepto que para un deportista, por ejemplo, es normal. Digo deportista por decir una disciplina, o sea, como el que aprende una lengua es normal que se equivoque en la lengua. El que hace se equivoca. El que hace alguna actividad se rompe algún pedazo del cuerpo, siempre. El que no hace nada es el que está sano totalmente, pero está enfermo. Y entonces cuando Papa Francisco dijo eso, prefiero una iglesia que está herida, que se lastima porque sale, llamó un poco la atención. Pero es hermoso el concepto. Fíjense que los evangelizadores, los misioneros, tantos morían. Se enfermaban y morían.
Tantos se equivocaron, tantos erraron, tantos, pero intentaram. Salieron. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Pero si es verdad que tenemos que salir, no tenemos que salir de cualquier manera y hacer cualquier cosa. Tiene que tener un sentido, tiene que tener un rumbo. Nos lastimamos por un amor grande. Es por un valor que tenemos que hacerlo. Salir para anunciar, salir para llevar a Jesús, salir para llenar de alegría y de esperanza al mundo. Tenemos un objetivo y en esto nos podemos lastimar. Es lindo pensar que aquellos confines de la tierra del Evangelio de San Marcos, ¿se acuerdan cuando termina San Marcos diciendo, vayan y anuncien el Evangelio hasta los extremos confines de la tierra? Hoy tienen una característica particular. Son las periferias existenciales. Este es un concepto nuevo Papa Francisco. Periferias. Los que están lejos, los que están abandonados, los que están solos, pero no solamente los pobres, pero no solamente los materiales, sino él agregó existenciales. ¿Cuánta experiencia tenemos nosotros en nuestro mundo contemporáneo de los solos, de los pobres, de los alejados, de los existenciales? Que están tristes, que no conocen a Jesús, que no tienen esperanza, que no saben dónde van, que están vacíos en el corazón. Ir a las periferias existenciales. Característica del mensaje. Un evangelio que sea fresco y vivo. Un evangelio que tenga olor a tinta recién escrita. Un evangelio que no esté tan interpretado y maquinado y perfeccionado con tantas opiniones. Tomemos el evangelio, leámoslo y vivámoslo. Vivámoslo y transmitámoslo. A veces tanta meditación, tanto aparato le hemos dado que a veces lo dejamos de gozar, vivir y transmitir. Nosotros transmitimos una persona, no una doctrina. Y esa persona se llama Jesús. Hay un texto hermoso de Papa Benedicto, si lo podés leer, por favor. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá a vida a um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Fundamental. Fundamental saber, esto, bueno, lo ha dicho Juan Pablo II, bueno, lo dijeron todos los papas, acá en la Deus Caritas Benedicto lo pone de una manera muy particular, es una persona. Y entonces si es una persona, pensemos todo lo que significa encontrar a una persona. Mirarla, quererla, estar, significa poderla abrazar y dejarse abrazar. Dejarse abrazar por Jesús es una cosa que Papa Francisco insiste mucho, dejarse aproximar por Él. Y esto es fundamental que nosotros lo entendamos del mensaje, porque lo que nosotros estamos llevando no son conceptos tampoco, sino que estamos llevando persona, y entonces si no es concepto que tiene que ser conocido, sino persona que tiene que ser vivida, nosotros tenemos que generar con nuestros medios encuentros. Las personas tienen que llegar a encontrarse y disfrutar a Jesús. Involucrar toda la persona humana para que haya un encuentro. Y también hay que conocer a aquel al que queremos llevar el mensaje.
para encontrarle el kairos, el momento culmine donde la persona es capaz de aceptar el mensaje. Ver el momento en el cual esa ternura de Dios, ese mensaje fundamental, le puede llegar al corazón y le puede cambiar la vida. Tenemos que gozar lo que significa, o sea, tenemos que nosotros gozar lo que significa llamar a Dios Padre. Porque cuando nosotros gozamos de eso, nosotros podemos transmitir y tenemos ganas de que el otro conozca a Jesús, porque llenó nuestra vida. Cuando nosotros gustamos, que es una alegría intensa, que Jesús es una cosa bonita en mi vida, importante en mi vida, lo quiero llevar, porque si ella está triste, yo le quiero dar mi alegría. El espacio, el tiempo, el lenguaje, espacio, tiempo y lenguaje, lo pone el destinatario. Nosotros tenemos que saber observar a la persona a la cual queremos llegar. Tenemos que ver quién es, dónde está. Tenemos que ver cuáles son sus tiempos para entender. Tenemos que ver cuál es su lenguaje para llegar. Espacio, tiempo y lenguaje lo ponen ellos. En una realidad que es multicultural y pluridimensional. Tiene muchas dimensiones la cultura contemporánea. Pero si ellos ponen espacio, tiempo y lenguaje, nosotros anunciamos la esperanza. Nosotros llenamos la realidad de sentido. A mí me encanta repetir esta frase. A ressurreição é absolutamente a resposta original, única, inovadora, que responde a todas as perguntas sobre a existência e a única que enche de sentido toda a vida, sempre. Esta é a misericórdia e a ternura de Deus para conosco. Es la cosa más linda que tenemos. Yo me acuerdo cuando yo hice el doctorado en Ingeniería Biomédica. La cosa más hermosa que tuve para decir a todos mis colegas es que la muerte no es la última palabra de la historia. Porque de todas las cosas que discutíamos y nos, como decimos los argentinos, nos agarrábamos a las piñas, ¿no? Había un punto y había un momento donde la discusión quedaba picando. La muerte. En el grupo de mis colegas había muchos transhumanistas y poshumanistas. No sé si conocen estas filosofías, ¿no? De que la evolución del hombre es la máquina y el poshumanismo nos pone en un pedazo, el transhumanismo la máquina ya nos reemplazó y bueno, más o menos así. Pero la muerte, aunque la quieran postergar, aunque la quieran cambiar, aunque la quieran disfrazar, está plantada ahí. Nosotros tenemos un mensaje. Nosotros tenemos una respuesta. Y esta respuesta no es solamente para el final, para cuando ya no se puede hacer nada. Esa respuesta ilumina todo. Porque cada segundo, cada momento, cada pensamiento, cada sentimiento, cada realidad que hacemos está iluminada. Da esto de que nada se pierde. Las llagas de Jesús dicen, después de la resurrección, que toda la historia viene recuperada y pasa a la vida del Padre. Y por lo tanto, este momento, este pensamiento, esta palabra, pasa al Padre. ¡Wow! Esto es fuerte. Esto es importante, porque esto nos cambia el tejido histórico. Esto cambia todo. Y donde transhumanistas, poshumanistas, científicos, filósofos y todos llegan y no pueden pasarlo, ahí somos fuertes nosotros. Por eso
es que nosotros podemos dar respuestas a un mundo que se interroga. Claro, esto es importante, las características de quién lleva el mensaje. Porque el mensaje es grande, la iglesia es en salida, pero nosotros somos los que llevamos. Necesitamos gente enamorada. Un enamorado de Jesús, un enamorado de la misión y un enamorado del destinatario, de aquel al cual llevamos. Si no nos enamoramos de Jesús, no lo podemos llevar. Porque el mensaje de Él es ternura y misericordia del Padre. Es resurrección que cambia la muerte. Es una profundidad tan grande que si no estamos enamorados, dejemos de pasar. No es una fórmula matemática. Por eso lo de Benedicto es tan grande, ¿no? Es una persona, no es una doctrina. Y entonces a la persona o la se enamora o dejémosla pasar. ¿Recuerdan esta frase de los apóstoles cuando los habían agarrado a piñas porque anunciaban a Jesús? Salen todos abollados, ¿no? Se dan vuelta y dicen, pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Cuando dicen, ustedes no pueden hablar más, no los matamos, pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque lo vimos y oímos, hay que darlo. Porque es de la abundancia del corazón que habla la boca. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-lo cada vez mais. Es la experiencia, hacer experiencia de Jesús. Es esa experiencia que nosotros podemos transmitir, es esa experiencia que nosotros podemos plasmar en la imagen. Es esa experiencia que en la imagen se ve, se percibe, se siente. La contraria también es válida. Si no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿qué pasa si callamos? No hemos visto y oído. Y este es el problema. Necesitamos convertirnos para verlo, oírlo. Cuando no hay misión en la iglesia, cuando no misiono, cuando no llevo en mi ambiente, cuando no sé transmitir, cuando no soy creativo en la transmisión, conversión para ver y oír. Apenas quem conhece Deus conhece a realidade e pode responder-lhe de modo adequado e realmente humano. Bellísimo, hermosa la frase, Benedicto, ¿no? Quien conoce a Dios, conoce la realidad y la puede responder. ¡Wow! ¡Wow! La realidad se responde del conocimiento y el amor de Dios. Y ahí, para el enamorado, tenemos un origen de las mejores ideas. Los enamorados son creativos. Y todos ustedes, laicos, se habrán enamorado una vez, ¿no? ¡Qué lindo! El regalo perfecto. La idea fantástica. El enamorado, son todos poetas, hasta el chico de 15 años le hace una poesía a su noviecita. Le surgen las ideas, es creativo, el amor es creativo siempre. No hace falta el Dantalieri, hace falta un enamorado. La creatividad que es inteligente, que sabe entender. Los genios son enamorados de sus ideas. Da originalidad a las soluciones. Cuando hay un problema, el que no está enamorado se tira para atrás, el enamorado crea. Y es original. Es la síntesis de las contradicciones, qué importante.
y de las respuestas a las aporías. Fíjense lo que es el Evangelio. ¡Wow! El Evangelio nos saca la cabeza, porque permanentemente está uniendo en la cruz las cosas opuestas. El pecador redimido, el hijo pródigo recuperado, la prostituta que le lava los pies y abrazada, el ladrón primer canonizado de Cristo. Si son los opuestos, pero ¿cómo se puede hacer eso? El amor de la misericordia, que puede tener la síntesis de los contradictorios. Quando se consegue exprimir de forma adequada e bela o conteúdo essencial do Evangelho, de certeza que essa mensagem fala aos anseios mais profundos do coração. Belleza. La belleza para pasar el Evangelio. Porque la belleza es lo que buscan los corazones. Y finalmente, la característica del medio. ¿Cómo pasamos el mensaje? Hoy hay un canal privilegiado, porque el hombre está solo. En la época de la hipercomunicación, la soledad es hiper. Estamos conectados con todos y nos encontramos solos. Nunca se vendieron tantas anfetaminas y benzodiazepinas para levantar las depresiones, porque estamos solos. ¿Quién está ante ustedes? Podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado. No tengo mucho más para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre.
La tenerezza è un linguaggio che per i più piccoli, per quelli che non hanno niente, il bambino conosce il papà, la mamma, per le carezze, poi la voce, ma sempre la tenerezza, no? E a me piace sentire quando il papà o la mamma parla al bambino che incomincia a parlare, ma anche il papà e la mamma si fanno bambini e parlano così. Ma tutti l'abbiamo visto. È vero. Ma questa è la tenerezza. È abbassarmi dove l'altro, no? È la strada che ha fatto Gesù. Gesù non ha ritenuto come un privilegio essere Dio, si è abbassato e ha parlato la nostra lingua e ha parlato con i nostri gesti. Este es el lenguaje de hoy. El canal con el cual podemos, nosotros misioneros, en una iglesia en salida, llevar un mensaje de esperanza. ¿Por qué la ternura? Preguntémosle a la ciencia de la comunicación. Dice, la ternura actúa... Perdón, eco. Ya estoy un poco esquizofrénico con dos telecomandos. Actúa como soporte emotivo o como contacto que establece un vínculo entre el emisor y el destinatario que permite a uno y al otro establecer y mantener una comunicación. Esto es un canal de comunicación. Analógicamente la ternura actúa de esa manera. ¿Y qué es la ternura? Características así rápidamente para sintetizar, no ternura, tenerezza, scusate, tenerezza en italiano. Ternura no es un concepto empalagoso, porque normalmente nosotros identificamos ternura con algo de, digamos, de empalagoso, algo, ahí no se ve, perdón. No es un concepto empalagoso. Es la virtud de los fuertes. Solo quien es fuerte, quien sabe, quien posee, quien tiene algo para dar es capaz de abajarse al nivel del otro. Es un amor que es cercano y concreto, o sea, no es teórico, no es vamos a pensar, vamos a amar, amémonos todos. No, a ver, ¿quién tiene necesidad de algo? Ahí estoy. Ahí estoy. Esto es lo importante, estar y hacer. Y ese estar y hacer puede ser mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi vecino, mi compañero de trabajo, cada uno. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, mirar y darme cuenta quién necesita de mí y qué necesita de mí. Y crear lo que yo puedo hacer. Con una actitud humilde y sencilla, porque el que quiere ayudar nunca quiere humillar. Con una dinámica operativa, se mueve, que se baja al nivel del otro, que se manifiesta con acciones concretas, que crea empatía para que el otro se sienta bien. Es re lindo el ejemplo que pone el Papa, ¿no? Del papá que habla. Fíjense que el ejemplo del Papa es fuertísimo, porque el papá que le enseña al hijo, ¿no? Con ese bibi, didi, no es que no le pasó un concepto, cambió su lenguaje, cambió la lengua para pasar el mensaje grande con la lengua chiquita. Y el bambino, el niño, le entendió. Cambió la lengua, no el mensaje.
y tiene destinatarios bien definidos. Amémonos no es simplemente amémonos, es amémonos. Yo con vos, vos conmigo, en la realidad de la carne. ¿Cómo se aplica? 3 principios. Un concepto teológico, porque responde a la modalidad relacional de Dios con el hombre. Es una praxis pastoral, un modelo pastoral, porque es la manera en la que la actividad se hace servicio y no dominio. Es un canal de comunicación, porque es el camino que permite a la apertura de la inteligencia y a la acogida del corazón. Qué importante es darnos cuenta que si el otro necesita algo que yo se lo puedo dar, mi canal de comunicación para que el otro lo entienda es la ternura, porque abrirá su inteligencia y su corazón y podrá aceptar lo que le puedo proponer o lo que le puedo dar. Armoniza los lenguajes de la cabeza, del corazón y de las manos. No hay un pensamiento, un sentimiento y una acción que puedan estar separados si son verdaderos. Conclusión. A todo esto nosotros le llamamos el impacto de la imagen. Gracias. Em tempo, hein? Temos ainda uns minutos para conversar. Convidava-me o senhor para se sentar e poder descansar as pernas. Estava a dizer para o Monsenhor de recuperar a palavra com a água, porque esteve 50 minutos aqui a falar de algumas informações, alguns conceitos que nós naturalmente já conhecíamos, outros consolidámos, outros relembramos, mas acredito que depois desta comunicação do Monsenhor tenhamos todos mais responsabilidade e nos sintamos mais responsáveis pelas imagens que partilhamos, pelos encontros que queremos proporcionar com o outro, que naturalmente já nos lê, já nos segue e até pode alimentar o nosso sonho de comunicação também, mas acho que assumimos uma responsabilidade de uma forma muito, muito séria depois desta comunicação do Monsenhor. E acredito que desse lado haja perguntas, haja interpelações, haja questionamentos, haja perguntas também sobre o trabalho no dicastério para a comunicação da Santa Sé que o Monsenhor secretaria, juntamente com o auxílio do nosso Bispo Dom Nuno Brás. Gostava de abrir agora espaço para este diálogo, para o fecundo que este diálogo também pode ser. E gostava de pedir que nos apresentássemos também, quem colocasse perguntas, é natural que as escadas vão sendo novas, ainda bem que assim é, e teremos tempo para nos conhecer de uma forma mais profunda, mas se ao colocar a pergunta nos pudéssemos apresentar e dizer de onde vimos, agradecia. Muito bem. Dom João Lavrador. Não sei se há aí um microfone. A Sónia Neves, da Agência Eclésia, vai ter aí um microfone. Estas tecnologias às vezes não ajudam. Em primeiro lugar, agradecer muito a sua intervenção. Ela é motivadora, né? E dar-nos um conteúdo muito profundo e muito atual para aquilo que é as características de uma evangelização. Não é só, porque a evangelização é comunicação, naturalmente, não é? Mas eu quero agradecer muito, porque estava-me aqui não só a questionar, estava-me a rever e estava-me, de alguma maneira, a projetar sobre o que deve ser uma conversão a uma realidade nova. Ela não é nova.
mas muitas vezes nós vimos de um tempo muito mais normativo, legalista, está a entender? Legalista e pouco tão, podemos assim dizer, mais afetivo, mais comunicativo no sentido interpessoal, que é isto. Agora, a questão que eu coloco é, e colocando o sentido da ternura, como é que isto entra no digital e nas redes sociais? Parece ser fácil quando nós nos encontramos. E todas as imagens davam o Papa sempre a abraçar, a acariciar, a tocar. Não é? E agora, como é que isto entra no digital? Yo verifico, o sea, puedo seguir, pero verifico para ver si, si entendí bien. A ver, ¿cómo entra la ternura en lo digital? Entra, diría, en la concreteza, que me parece que es italiano esto, concreteza, pero sí. Babel. En la concreteza del servicio. O sea, por eso es importante poder saber a quién estamos sirviendo, ¿no? La tentación del digital es pensar que uno está evangelizando siempre todo el mundo, ¿no? Voy a hacer esta app, esta web, para toda la humanidad. Eso significa que no lo voy a poder hacer bien para nadie, porque nadie va a ser mi destinatario concreto. Si segmentamos con capacidades, con objetivos, podremos detectar más cuál es la necesidad de mi pequeño rebaño. Y entonces, si son enfermos, si son jóvenes, si son ancianos, si son niños, cuando yo veo la necesidad y la puedo, digamos, circunscribir, la ternura se manifiesta en estar cercano a esa necesidad. Les cuento una anécdota. Cuando creamos el Instagram con el Santo Padre, quería mostrarle algunas fotos, no pasaron, o sea, porque la tecnología no funciona, ¿no? Y después los posthumanistas y transhumanistas hablan de superar la muerte. Ojalá tuviéramos Wi-Fi a veces. Bueno, cuando creamos la red Instagram con el Santo Padre, ¿saben cómo nació? A mí me gusta ir a visitar a los enfermos y llevarle imágenes, me olvidé un PowerPoint, después lo paso. Imágenes del Papa abrazando, bendiciendo, besando a los enfermos, ¿no? Y se los llevo a los enfermos en los hospitales y la primera cosa que hacen, se la llevan al corazón, ¿no? Incluso no creyentes. Me llamó la atención una vez que había 3 camas, había un católico, un protestante y un judío. Parecía un acto ecuménico. Sí. Y entonces, bueno, yo entré, saludé a todos, qué sé yo, y después me fui a rezar con el católico. Las otras 2 personas que estaban ahí, nosotros también. Primero la protestante dijo, yo también quiero rezar, ¿no? Y la judía, que tenía 98 años y estaba mucho mejor que las otras 2, ¿no? Y dice, bueno, yo soy judía, pero yo también puedo rezar. Dice, aparte, rezar en este momento me hace mucho bien. Y entonces dije, bueno, hagamos una cosa. Rezo el Padre Nuestro, que nosotros 2 lo compartimos, ¿no? Y usted, en cierta manera, también, porque Dios es Padre de todos. Bueno, rezamos todos juntos. Y después, bueno, rezamos, estuvimos, hablé un poquito. Y después yo tenía las imagencitas del Papa. Y entonces era, claro, el Papa a un protestante me parecía un poco violento regalárselo, ¿no? Entonces le di la imagencita del Papa y la protestante se me enojó. ¿Y yo? Me dice. No, digo, a ver, elija la que quiera. Y la judía me dice, pero bueno, a ver, hizo toda una teología. El Hijo de Dios, qué sé yo, o sea, no sé cómo cruzó los cables, resulta que ella le pertenecía también el Papa. Así que también... ¿Por qué? Y las 3 se pusieron la imagen de el Papa que abrazaba y que bendecía, ¿no? En el momento de la enfermedad, por eso digo, segmentar las audiencias para ver las necesidades concretas, ¿no? Porque cuando uno está solo, cuando uno está triste, cuando uno está necesitado, caricia siempre es caricia, bendición siempre es bendición, oración siempre es oración, o sea,
estar con el que necesita es importante, ¿no? Esto acá, bueno, estaba hablando de Instagram, me fui un poco porque me emociono un poco. Se lo conté al papá y le digo, pero ¿por qué no hacemos algo con todas las cosas digitales que hay y para que no dependa de una foto, de un papel o de una persona, sino que la gente pueda tenerlo? Y dice, bueno, inventa algo. Entonces, bueno, llamamos a Kevin Systrom, ¿no? Que es el inventor de Instagram, y creamos el Instagram del Papa, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Que era el videito que quería pasar, ¿no? Dice el Papa, empiezo, el primer clic, el primer Instagram que posteó él, dijo, inicio este camino para caminar con ustedes caminos de misericordia y de ternura. O sea, para estar, caminar y dar ternura. O sea, así es como nosotros tenemos que responder con ternura en la digitalidad, mirando digamos, al destinatario de nuestro servicio. Por eso tiene que ser la mirada, tiene que ser importante, abajarse al necesitado, que también lo somos nosotros, ¿no? Cuando nosotros necesitamos algo, qué lindo es encontrar algo que está hecho para nosotros curas, para ustedes obispos, para ustedes laicos, los matrimonios, los niños, el educador, lo que sea, ¿no? Cuando estamos enfermos, cuando estamos contentos también, tener algo y que alguien haya dado en la tecla con eso, uno siente la ternura, siente que el otro está caminando conmigo. O sea, no es, en italiano se dice stolcinamento, no sé cómo se podría traducir, eccellenza, stolcinamento. ¿Cómo? O sea, demasiado dulce, o sea, todo tenero, no. Ajá. Claro, no es eso. Es yo estoy con vos. A lo mejor no puedo resolverte el problema. La mayor parte de las veces no se puede. No importa. Lo importante es tener a alguien que esté, ¿no?, con nosotros. Estar es importante. La ternura se manifiesta en el estar y estar con quien necesita como necesita que esté. Por eso el Papa nos dice tanto a los curas, ¿no?, a los sacerdotes, sean una oreja grande y una lengua chiquita. Porque la gente lo que necesita es ser escuchada, no que le estemos diciendo qué tenés que hacer y en qué te equivocaste y consejo. El confesionario tiene que ser el lugar donde recibimos al pueblo de Dios y le damos la misericordia del Padre. A veces cuando estamos destruidos por el pecado, todos tenemos esta experiencia, y el cura empieza a explicarnos la doctrina y dice, ¡ay! Ya estoy torturado y ahora me están explicando todavía, ¿no? Acariciame, ¿no? A mí me toca trabajar mucho en la parte técnica con ingenieros, con gente que no cree, ¿no? Que no conoce a Jesús, que son de otras religiones. Ustedes no pueden creer estos temas de ternura en Silicon Valley, cómo han acercado a gente. He bautizado gente no creyente, gente que estaba por abortar, no ha abortado, gente que de otras religiones que se ha pasado, ¿no? O sea, realmente el estar presente y manifestar la ternura de Dios cambia. Y la respuesta es esa, ¿no? Estar cercano, estar de una manera concreta. Y por eso la digitalidad, entre imagen, palabra, sonido, ¿no?, tiene que ser bien mirada, ¿no?, dirigida a grupos concretos, ¿no?, que puedan sentirse tocados. No sé si respondí. Abria espaço para mais dúvidas, interpelações aqui à frente. Sim, duas. Bom dia. Vou falar em português, safo melhor do que em castelhano. Chamo-me Francisco Mota Ferreira, sou consultor de comunicação. Queria deixar aqui, se calhar, um desafio, alguma reflexão também em relação à fantástica intervenção que falou. Neste ponto, a Igreja e a mensagem da Igreja tem passado ao longo dos tempos por precisamente
a mensagem é única, não mudou, não cambiou e, portanto, invariavelmente acabou por ir chegando. Há pouco, quando estava na sua intervenção, estava a falar e houve um aspecto que eu retive, que é a parte do digital, com tudo o que nós temos ao nosso dispor hoje em dia, e as pessoas não deixam de estar sós. Nós tiramos uma foto fantástica, somos senhoras altamente maquiadas, altamente produzidas, divertidíssimas, com um enquadramento fantástico, e depois vai-se a ver, estão sozinhas fechadas no quarto a fazer essas coisas. E a Igreja tem de facto de estar em todos estes lugares e tem de chegar a todas estas pessoas. Agora, o que eu coloco aqui de pergunta, de desafio, é um pouco isto. Neste momento em que se fala muito das fake news e das realidades alteradas, mesmo nós sabendo, nós que jogamos em casa, digamos assim, e sabemos que a nossa mensagem é verdadeira, como é que nós passamos esta mensagem de verdade, esta mensagem de ternura, se quiser, no meio de tantas fake news, no meio de tantas pessoas sós? Sí, el tema del fake news es todo un tema y lo que se viene en el futuro es mucho peor. La semana pasada, no, hace 10 días estuvimos con un grupo ahí del Vaticano de la Academia de la Vida en Seattle y en Nueva York para reunirnos con el presidente de Microsoft y el vicepresidente de IBM por todo el tema de inteligencia artificial, Azure y Watson, respectivamente. Lo que se viene es lo que se viene, ¿no? O sea, y el deep fake es algo tremendo porque es, o sea, la inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento de datos en este momento. Hoy una foto uno se puede dar cuenta de que acá le cortaron así, no. Hoy todavía se puede ver cuando una foto es fake. Bueno, lo que se está haciendo ahora es un video, ¿no?, en tiempo real, poniéndole, o sea, uno hace un discurso, lo carga y la imagen artificial exactamente y perfecta, ¿no?, habla. Yo vi un video de Obama donde él decía, yo odio y estoy totalmente en desacuerdo con el programa de sanidad que establecí hace tiempo atrás. ¿Cómo se me vino en mente hacerlo? Yo decía, pero era perfecto. O sea, la misma persona no puede reconocer que esa no es esa persona, porque es todo, o sea, ya no es un cortar y pegar, es recrear, se recrea perfectamente. Yo le decía al prefecto, ¿no?, del dicasterio, le digo, esto nos va a venir muy bien para poder hacer videomensajes del Papa así, sin tener que, porque a veces seguirlo se hace difícil, ¿no? Entonces decía, bueno, tenemos que comprar esto así hacemos videomensajes en serie. Pero en realidad es muy, 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 muy difícil el tema de la fake news, ¿no? Con el tema de la imagen, lo que usted decía, ¿no? La hiperproducción hiperperfecta de la imagen. Es una tragedia antropológica porque nos mete modelos en la cabeza, ¿no?, que nos destruyen a nosotros mismos, ¿no? Yo me acuerdo, siempre pongo como ejemplo cuando doy clases, ¿no?, tantos años atrás, cuando Calvin Klein empezó a sacar estos, digamos, íntimos masculinos, ¿no? Y estaban estas super fotografías por todos lados, ¿no? Una vez, tantos años atrás, había un muchacho que era rubio, ¿no?, que eran de las primeras publicidades gigantográficas que hacían, y salió un artículo en donde este chico decía, qué lindo que es este chico, lástima que no sea yo. O sea, él sabía que eso que estaba ahí no era él, porque era una foto tan producida que no se encontraba, el modelo no se encontraba en la realización. O sea, lo que se propone ni siquiera existe. Y esto es un problema, porque ya solo eso es una fake, ¿no? Es falso.
es una vida falsa, ¿no? Entonces, claro, el desafío entre el bien y el mal, el bueno y lo malo, es la realidad de la vida. Eso es siempre así. Te tomás un helado y si sos diabético, no. Si sos intolerante a la leche, si te tomaste 3 kilos de helado en vez del vasito, o sea, digo, es el desafío que tenemos siempre. Por eso es que nosotros, por eso, digamos, más que hablar de todo cómo lo hacemos, porque había preparado un montón de slides sobre estadística, esto, aquello, lo otro, y cuando había terminado dije, ¿y a quién le sirve esto? Yo quería darles algo que les sirviera. Y entonces empecé a recoger todas las cosas que el Papa había dicho, que nos había dicho, cómo fuimos trabajando para hacer estas redes sociales con ternura, con misericordia, con imagen, ¿no? Porque nuestro desafío es meternos, como decía, prefiero una iglesia que se lastima porque sale y no que se queda adentro. No, la imagen puede ser así, así, interpretada. Y sí. En internet encontramos fake del Papa haciendo de todo, ¿no? Y sí. Pero a mí me encantó mucho Papa Benedicto cuando se creó el Twitter, que, claro, uno lee Twitter y hay muchas respuestas que dan terror, porque uno dice, ¿cómo se les ocurre decir una cosa por el estilo? ¿O por qué? Bueno, y Papa Benedicto dijo, no, que se siguiera. Dice, porque si a Jesús lo escupieron en la calle, ¿no? El Papa tiene que caminar con el pueblo de Dios, ¿no? Y seguimos con el Twitter, ¿no? O sea, es la conciencia de caminar en la historia, con los riesgos de la historia, con las caídas de la historia, las lastimaduras de la historia, y justamente proponiendo nuestra versión de la historia, ¿no? Si hay tantas fotografías súper bien hechas, nosotros pondremos, vieron las fotos que puse de los enfermos, estos todos deformados, y el Papa que los mira con ternura, que los abraza, o sea, movámonos también nosotros. ¿Por qué dejamos que solamente nos tengan que poner fotos súper de modelos que ni siquiera existen? Pongamos fotos de cosas lindas, de obras de misericordia, de ternura. O sea, movamos también nosotros nuestras redes para promover la verdad, la esperanza, la alegría. ¿Cuántas cosas no se conocen simplemente porque no las damos a conocer? Y el mundo no lo va a hacer. Este desafío hay que tomarlo. La fake news, digamos, no quiero entrar en el tema específico fake news porque es objeto de otra conferencia, ¿no? Pero digo, se combate trabajando también. Yo les cuento solo una de fake news para, digamos, para mostrar que el amor tiene que ser creativo. Yo me acuerdo en el año pasado, en un momento así, boom, surge la noticia, Papa Benedicto murió. Y entonces yo estaba en una reunión y llegan todos desesperados, ¿es cierto que el Papa Benedicto murió? Se me heló el alma, ¿entienden? Porque cuando uno está ¿cómo que se murió? Entonces llamo, ¿no?, a la Casa Pontificia para decir, ¿hay alguna novedad? Porque tampoco podía decir, se murió el Papa, claro, digo. O sea, entonces digo, ¿todo bien por allá? Sí, ¿por qué? No, nada. O sea, loco, pero hasta cierto, digamos, con algún criterio. Y entonces, bueno, era una fake news. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces llamamos por teléfono a algunas universidades como la Georgetown, Villanova, bueno, varias universidades que nos aconsejan siempre, y entonces nos dicen, no respondan. Dice, porque la mejor forma de confirmar una noticia es desmentirla. No hay que desmentirla.
Sobre todo porque los canales oficiales se caracterizan por decir, no, está todo bien. Hasta que no tienen todo el aparato organizado, no dan una mala noticia. Entonces dice, si ustedes la niegan, la firman. Y entonces, sean creativos, tienen que hacer un workaround, ¿no? O sea, de alguna manera decir que eso no es verdad. Y entonces, ¿qué hicimos? El director de la sala de estampas se fue a pasear en los jardines vaticanos a la hora en que Benedicto va a pasear y rezar el rosario, se hace un selfie, ¿no? Diciendo, qué linda tarde en los jardines vaticanos. Y allá atrás se veía a Benedicto caminando. Game over. Digo, no es que siempre se puede resolver así, pero digo, hay que ser creativos, ¿no? Y entonces el Papa estaba ahí, la foto tenía el tag del día, bueno, contrafacta non vale argumento, se o Papa está passeando não está muerto. Temos mais uma pergunta aqui à frente. Bom dia, eu sou Mafalda Pedra Soares. Mafalda? Mafalda. Oh. Sim. Onde está Felipe? Contestatária. E sou apenas há 6 meses, sou uma principiante, sou assistente de comunicação do Movimento Apostólico Nossa Senhora de Schoenstatt, em Lisboa. O nosso Instagram começou no verão, há um mês atrás, e eu perguntava-lhe dicas, conselhos técnicos, profissionais para quem está a começar um Instagram do Movimento Apostólico da Igreja. O que é mais importante? Bueno, digo, entrar a una sesión muy técnica sería una nueva conferencia. Yo digo, para mantenerme un poquito en el tiempo de una respuesta y en lo dicho, ¿no? Digo, más que la técnica del cómo hacerlo, que esto hay cantidad de bibliografía importante y hay que estudiarla todos los días porque los algoritmos cambian permanentemente. Para mí, la clave más importante está en lo dicho. Primero, que ustedes estén convencidos de que esto es un canal importante. Si ustedes están convencidos, van a ser creativos. O sea, no lo usen porque todos lo tienen y le dijeron, no tienen Instagram, háganlo. Ah, bueno, hace un Instagram. No lo hagan. Porque eso es tristísimo, ¿no? O sea, no lo hagan. Si están convencidos, van a ser creativos, porque ustedes mismos van a pensar, ¿qué le puedo decir hoy? ¿A quién puedo llegar hoy? ¿Cómo hago para hacerlo? Y ese deseo de salir es que les va a llevar a leer cómo se hace un hashtag, cómo se promueve, cuál es el mejor horario para publicarlo para ese tipo de destinatarios, ¿no? ¿Cuál es la foto, cuál es la frase, cuál es el lenguaje, o sea, empiezan a estudiar ahí las estadísticas que nos sirven no para decir, uy, sí, yo tengo 1 millón de usuarios. No, es para decir, si yo tendría que tener 1 millón de usuarios y tengo 1000, ¿qué estoy haciendo mal? Para eso sirven las estadísticas. Para saber cuántas ovejitas quieren comer, yo tengo comida y no estamos llegando. Hay hambre, hay comida, pero no están en el mismo lugar. Entonces, digo, estén convencidos de ustedes y a partir de eso empiecen ustedes a ponerse preguntas humanas. Después llegarán a los algoritmos, pero empiecen a preguntarse humanamente lo que tienen que hacer. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedo satisfacerlo? ¿Cuándo? ¿No? Las preguntas humanas para mí son la mejor tecnología y lo digo como tecnólogo. Acho que há mais uma pergunta ali em cima. Sónia, posso-te pedir que subas, por favor? Por atrás, por atrás. No se podía poner más difícil. Olá. Hola. Olá. Sou a Benedita da Brutéria. Não é uma pergunta, é mais se calhar procurar ajudar a responder, ou pelo menos uma parte, não sei. Não entendi. E pronto, gerar conversa que depois possa ir para o almoço. Então,
algum ou pouco, não sei, pouca experiência que tenho com redes sociais, só porque realmente tenho 26 anos e, portanto, faz parte da minha vida, acho eu. Parece-me que vivemos um tempo em que o que procuramos é realmente esse lado humano, que pode ser dado pela transparência, pela informalidade e por uma vontade de vermos o que é que está a acontecer atrás da cortina. E, portanto, o dar acesso ao backstage é importantíssimo. Isto, pronto, para a minha geração, diria, falando pela minha geração, não sei se eu posso fazer, mas estou. Depois, acho que há um lado espetacular no digital, que é a capacidade de ser um espaço mais horizontal e democrático. E, portanto, é um sítio onde, se por um lado nós não sabemos quem é que está do outro lado, no outro telefone ou no outro computador, e isso pode ser uma coisa má, por outro também é uma coisa boa. Portanto, o lado da linguagem informal e da democracia nas plataformas digitais pode realmente ajudar a quebrar barreiras que se calhar nós dentro da Igreja temos sentido que existem ao longo dos tempos, para os dois lados. Depois, acho que há um lado de trazer a humanidade de volta que passa muito por contar histórias e, portanto, dar a conhecer quem é que está do outro lado das redes, se é assim que se chama, mas contar histórias de forma descomprometida e, sobretudo, honesta e verdadeira. E isso é realmente mostra que o que está atrás é uma pessoa e não é uma máquina, não é? Isso não nos interessa. Portanto, o lado da ternura e de ser capaz de expressar essa ternura de forma muito concreta, contando histórias que não têm de ser enormes, mas podem ser pequeninas. Depois, acho que há uma possibilidade nova que o digital nos traz, que é a possibilidade de despertar curiosidade. E, portanto, é mais uma porta de entrada para o que quer que seja o nosso serviço, o nosso projeto, o que quer que seja que estamos a comunicar. Portanto, mais do que comunicação, é sobretudo uma possibilidade de criar experiências que as pessoas possam viver e depois partilhar. É uma outra porta de entrada, se calhar bastante mais larga, só porque há muita gente que se calhar pode lá parar sem querer, ao passo que é mais difícil alguém se cruzar na rua com a nossa porta de entrada. E por último, o lado da imagem. Eu sou designer e portanto tenho esta não só sensibilidade, mas sobretudo noção de que uma consistência visual cria credibilidade e, portanto, cria confiança e honestidade e ajuda-nos a mostrar que é verdadeira a nossa verdade. Ou seja, ir um bocadinho contra esta dificuldade. Claro que nós nunca vamos agradar a todos, mas, calhar, também não é isso que interessa. Interessa, sobretudo, usar o digital para também conhecer quem é que está do outro lado, como é que fala, estar não como espias, mas como pessoas atentas e com esses ouvidos maiores do que a boca. E pronto, pode ser uma boa... Não sei. Obrigada, Benedita, pelo resumo dos teus 26 anos. Obrigada por participares, que é muito importante. É muito importante. Há outra pessoa lá atrás também que quería contribuir. Bueno, voy a hablar en español porque yo también soy de Latinoamérica. Y bueno, primero que nada quería agradecerle muchísimas gracias por sus palabras. Y la verdad es que apenas estoy comenzando en la introducción de la comunicación y todo. Es mi segunda semana, entonces... Propio nueva. Sí, soy muy nueva. Hay que romperte una botella de champán en la cabeza. ¿No hacen así con los barcos? Sí, y bueno, más que nada quería preguntar un consejo, porque mi público, mi segmento son los jóvenes, los universitarios. Entonces, ¿cuál sería el consejo de traducir la ternura en ellos sin que esta exposición como que los haga huir o los haga sentir miedo o un poco de susto? ¿Cuál sería un consejo? Lo que pasa es que la ternura es justamente el contrario a que tengan susto, ¿no? Claro, digamos, es el asegurar al otro, o sea, volvemos a la imagen del Papa, ¿no?, con el niño. Lo que hace el padre, el papá,
con el niño es querer asegurarlo. O sea, si el padre cuando le habla al niño le dijese, no, mira, no se te entiende nada, cállate, yo te explico cómo son los verbos, ¿no? Yo soy, tú eres, él es. O sea, le diera una clase de gramática, le pondría una inseguridad, ¿no? O sea, si le empezara a enseñar la gramática, ¿no? Y le empezara a decir, así no se mueven las manos, y así no se come, y así. O sea, le da toda la inseguridad de ser una persona equivocada en la vida. El papá se abaja y habla con el lenguaje del niño, de manera que el niño entiende y es empático, ¿no? Es empático el papá con el niño. Se abre la mente, se abre el corazón, el mensaje se transmite. Lo que hay que buscar, digo, en tu caso con los jóvenes y en los casos de cada uno, con, digamos, descifrando el código. Hay que ver las claves hermenéuticas para descifrar el código del lenguaje del otro. Por eso vuelvo a lo que decía hoy, ¿no? El otro pone el tiempo, pone el lenguaje y el espacio. Nosotros ponemos el mensaje. Pero lo que hay que desencriptar es el lenguaje del otro. O sea, ver cuáles son los argumentos que se están siguiendo en ese momento. Fíjense que la inteligencia artificial aplicada a las redes sociales en este momento, la primera cosa que hace es escuchar la red. Monitorizan cuáles son los temas que se están hablando para poder ingresar ahí. O sea, ven el flujo, miran el cable, lo analizan, ven las palabras, el hashtag es eso, ¿no? O sea, para que los mensajes se continúen. Hay que desencriptar eso. Entonces, claro, ¿cómo lo alejas al joven? Empezando a decir, mira, a ver, la doctrina, ¿no? O sea, ¿fuiste el domingo a misa? ¿Cuánto hace que no te confesás? ¿Rezás todos los días? ¿Bendecí la...? No. En vez de acercarte, ¿cuál es tu problema? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? Yo me acuerdo, a mí siempre me gustó trabajar en las universidades estatales, ¿no? Bueno, estudié también en las estatales, así que... Y la manera que teníamos de acercarnos en la Universidad de Agronomía y Veterinaria, ¿no? Que era una universidad estatal, ¿no? Muy dura, era enseñando física, matemática y química, que eran las cosas que menos les gustaban y entonces los bochaban a todos, ¿entendés? Entonces nosotros con el grupo católico que habíamos fundado, que empezamos con 4 y cuando yo me fui éramos 160, ¿no? Enseñábamos física, química y matemática. Y lo enseñábamos en la universidad, íbamos a las casas, hacíamos cualquier cosa. Ahí detectábamos qué problema tenían, especialmente cuando llegaban a la universidad, que estaban solos, extrañaban a los padres, porque claro, uno tiene que deslocalizarse para ir a la universidad. Entonces, bueno, algunos no tenían que comer, pum, les llevábamos comida, ¿no? No tenían qué sé yo, y ahí íbamos. Era entrando. El grupo crecía simplemente por empatía. Esa gente que se veía beneficiada con una clase de matemática o un plato de comida, ¿no? O un día que estaba triste lo invitábamos a tomar mate en la parroquia. No es que todo el mundo tiene que entrar al grupo, digo que crecía el grupo simplemente por la empatía del amor y después, ¿entendés? Lo que hay que verificar es la necesidad y hablar el lenguaje. Nos están diciendo que tenemos que terminar. Temos que terminar. Temos ali uma pergunta ainda em cima. No sé si, perdón, se responde. Por favor. ¿Nos dan tiempo de outra pergunta? Não me vas a disparar. É só mais uma pergunta, eu penso que seja rápida a resposta. O meu nome é João Paulo Cruz, também sou consultor de comunicação. E antes de mais, muito obrigado pela sua inspiradora comunicação, foi muito bonita. Eu também sou adepto da revolução da ternura, mas todos sabemos também que a sociedade está cheia do oposto, não é? E de raiva, do ódio, e isso reflete-se com muita... Está presente em toda a sociedade e não é novo, mas reflete-se com muita acutilância nas redes sociais e na comunicação online, não é? Eu queria saber só como é que a Santa Sé lida nos seus canais com esta situação, nomeadamente em termos de moderação deste discurso de ódio, de raiva,
de contestação não construtiva, digamos assim. Obrigada. Digamos, siempre tomo la referencia con la realidad real, ¿no? O sea, el mal está en el mundo y no empieza con Internet, ¿no? En Internet se potencia seguramente, ¿no? Y a veces se crean nuevas formas que son nuevas versiones, como nuevos cepos cuando hay un virus, ¿no? Y entonces el mal, la violencia, la mentira, el odio, la discriminación, o sea, todos los problemas que vemos con el ciberbullismo en Internet, son todas cosas que en el mundo real nosotros la vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer es si nosotros en la vida real ya actuamos, ¿no? Desde nuestra pequeña realidad, ¿no? Sabemos perdonar cuando nos ofenden, ¿no? En la vida real, ¿no? O sea, ayudamos cuando podemos, porque esa realidad real también nos ayuda a ver cómo enseñar, porque acá la clave completa, esto es muy importante. El antídoto más importante que tenemos sobre toda esta realidad real y especialmente en la virtual está en la educación. En la educación, en la libertad. En la educación de los valores. Libertad y valores en el contexto educativo son la clave que nosotros tenemos, el antídoto más grande. Porque no vale poner firewalls y filtros, porque en definitiva antes o después se saltan. Lo que nosotros tenemos que enseñarnos a nosotros mismos, enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es a amar, es a elegir, es a ser fuertes cuando se elige, es a ser fieles a lo que uno quiere, porque eso está dentro, está en el firmware del corazón. Y eso no se cambia. Enseñar a gestionar la libertad. Cuando yo tengo un monitor, es mi libertad la que tiene que decir, no voy a mirar lo que no debo, no voy a hacer lo que no debo, porque yo no quiero, porque yo tengo un amor, porque yo tengo una decisión, yo tengo una elección y quiero ser fiel. Esto yo lo digo mucho en los seminarios o a los formadores, ¿no? Enseñémosle a nuestros curas, a nuestros seminaristas, a elegir una cosa y a ser fieles en su vida. Cuando los rectores me preguntan, ¿ponemos firewall para filtrar? No. No, enséñenle. Porque si no son capaces de ser fieles en el seminario, ¿después qué van a hacer? Y esto tiene que ser una clave para todos. Enseñar a nuestros niños a qué lindo es seguir a Jesús, qué lindo es vivir la virtud, qué lindo es poder ser libre y decir, esto no lo hago. Estou aqui a pedir autorização ao Paulo Rocha para ser eu a fazer a última pergunta, não sei se ele me vai deixar. Temos à nossa frente a Jornada Mundial da Juventude. É verdade que é um grande evento de comunicação por uma equipa, mas cada movimento, cada paróquia, cada jornal, cada meio de comunicação vai ser convocado a participar nesta organização. Com base naquilo que nos disse, naquilo que nos foi desafiando, como convocar e como apresentar este grande evento em Portugal, na cidade de Lisboa, perante muitos que não se revêem na Igreja, que têm apenas as fake news ou as notícias menos abonatórias sobre a Igreja para responder ao convite que lhes vai ser dirigido, como apresentar a Jornada Mundial da Juventude, como ir convidando até a 2022. Bueno, creo que para los jóvenes, ¿entendí bien? ¿Es cómo presentar la jornada en las redes? Sí. Ajá, sí. Verifico que he entendido. Digo, al joven le encanta el desafío, le encantan las cosas grandes. Todos nos recordamos, o sea, el joven es idealista, cree que el grande, el perfecto, el ideal, se puede hacer. Y para Jesús también para Jesús sí se puede hacer. Entonces, presentémoslo con desafíos grandes, virtudes heroicas, ¿no? Entremos con el lenguaje de ellos, ¿no?
penetremos todas las redes, hagámonos amigos también de los que están lejos, de los influencers, de los youtubers, de esta gente que son un poco disparados, ¿no? Pero a veces convencidos de algún pedacito también se pueden sumar. O sea, no nos quedemos en la sacristía. No. O sea, convoquemos, salgamos, ensuciémonos un poquito, lastimémonos. A lo mejor ese youtuber, ese influencer, claro, tiene todos los pelos rojos y verdes, ¿no? Pero tiene 6 millones de followers. Y él decir, me encanta lo que están haciendo, solo eso, puede traerte una cantidad enorme de gente que dice, ¿qué le encantó? ¿Y por qué a mí no me encanta? ¿De qué está hablando? Yo me acuerdo, perdón, yo te robo un minuto, pero me ponen el plato como, o sea, digo, claro, ustedes hablan, yo me callo. Digo, yo me acuerdo del encuentro del Papa con los youtubers, algo así como 3 años atrás más o menos. Yo tenía terror, porque era todo en directa. Era el Papa con 10 chicos, me parece, de entre 15 y 20 años, una cosa por el estilo. Entramos a la sala, una sala cerrada, 1000 telecámaras, qué sé yo, era una mesa circular así, verde, rojo, cadenas. Dios mío, dije, ¿qué va a ser esto? Yo estaba con 2 rosarios, uno que iba así, el otro que iba así. Fue, sí, no. Y empiezan las preguntas. De ahí eran católicos 2 sobre los 10, no me acuerdo. Está en internet, lo pueden ver. Fue una cosa de una maravilla. Me la pasé llorando todo el tiempo, ¿no? Porque era la emoción de ver a los chicos con una profundidad. O sea, gente que a 20 años tenía 3, 5, 10 millones de followers, ¿no? Y me quedó una chica de pelos amarillos y rojos, ¿no? O sea, joyita, que le dice, Padre Santo, dice, o Papa, que no sé cómo lo llamaba, dice, mucha gente, yo me encargo de moda, entonces mi canal es muy así, tanto para decir frívolo, o sea, dice, peinate así, ponete esto, dice, y tengo tantos millones de followers, pero a veces me contactan, dicen, contándome sus tristezas. Dice, chicas de mi edad me llaman y me cuentan de que están mal, o que no comen, o que quieren ser flacas, o que las desprecian. Me cuentan de todo. Yo soy una coetánea, dice. Yo no tengo ni idea de lo que tengo que decir. Dice, ¿qué hago? Y entonces el Papa le dice, escuchalas. No les digas nada. Ellas no quieren recibir un consejo de vos. Entendieron que vos sos alguien que sabe escuchar, que estás ahí, y para ellas es mucho. Esta chica se puso a llorar, fue una cosa de una emoción enorme, porque se puso a llorar agradeciéndole al Papa. Me acuerdo. Y le dice, jóvenes, que la red sea un lugar para dar un sentido de pertenencia a la gente. Yo esto les juro que nunca me hubiese imaginado que el cardenal Jorge Bergoglio hubiese dicho una frase así, la frase que dijo Papa Francisco. O sea, que la red, que la informática, donde siempre nosotros promovemos el encuentro personal, la realidad real, que él dice, para todos aquellos que no tienen dónde ir, que puedan encontrar una pertenencia que los acoja, que los acaricie y que les dé un sentido de su vida. Creemos para atraer a la gente, para llegar a la gente, para dar, porque el objetivo no tiene que ser traer mucha gente, tiene que ser misionero, lleguemos a mucha gente. Sean misioneros, salgan de la sacristía, vayan. Eso es lo que nos pide Jesús en el Evangelio. Vayan y bauticen, vayan hasta los confines de la tierra. Nuestros confines no son más
tierra, la tierra quedó chiquita, los confines son existenciales. Vean de crear iniciativas para estos confines existenciales. Vean cómo llegar a los solos, a los que no tienen identidad, a los que están perdidos, a los que... Va a ser uma coisa linda. Muito obrigada, Monsenhor. O Ricardo Araújo Pereira costuma dizer que a cada 5 minutos nós temos de falar de ambiente. Nós aqui temos de falar a cada 5 minutos das Jornadas Mundiais da Juventude. Faz parte.